Hay un río invisible que fluye entre las personas, un río hecho de gestos, silencios, miradas, palabras dichas y palabras no pronunciadas. En este río, cada uno deposita ofrendas, tiempo, ternura, comprensión, sacrificios invisibles. Pero cuando las aguas solo fluyen en un sentido, el cauce termina por secarse. ¿Has sentido alguna vez que te das hasta el agotamiento mientras del otro lado reina la indiferencia? ¿Que cada renuncia tuya cae en un pozo sin fondo, sin eco, sin retorno? Hoy quiero invitarte a caminar por este sendero de reflexión, no para endurecer tu corazón, no para cerrarte al amor, sino para recordar que el valor que tienes no depende de cuánto entregues, ni de cuánto el otro sepa valorar. Hay cosas que jamás deberías hacer por quien no te valora. No porque seas egoísta, sino porque tu alma no es moneda de cambio, y porque amar no significa perderse. Confucio lo enseñaba. Quien se entrega sin conciencia termina perdido en su propia ofrenda. Respira hondo. Aquí comienza nuestro viaje. Nunca te anules por nadie. Confucio lo dijo. No te entregues en vano. Isabel tenía 63 años cuando comenzó a preguntarse, con un dolor casi físico, en qué momento había dejado de existir por sí misma. Durante décadas había vivido para los demás, para su esposo, para sus 2 hijos, para su madre enferma. Siempre fue la que estaba, la que daba, la que sostenía. Al principio, esas ofrendas fluían con naturalidad. Eran parte del amor que sentía, de su vocación de cuidar, de su alegría de ver a los suyos crecer y estar bien. Pero con los años, ese río se había convertido en un torrente unilateral. Los hijos crecieron y se alejaron. El esposo, absorto en sus propias preocupaciones, apenas reparaba en su presencia. Y la madre ya no estaba. Cada día, Isabel seguía ofreciendo todo. Preparaba comidas que nadie elogiaba. Enviaba mensajes que quedaban sin respuesta. Se adelantaba a las necesidades de los demás sin que nadie lo pidiera. Lo hacía porque no conocía otra forma de existir. Pero en el fondo, comenzaba a sentir una fatiga amarga, como si se estuviera vaciando, gota a gota, en un desierto. Un día, al ordenar el viejo armario de la sala, encontró una carta que había escrito a sí misma muchos años atrás, cuando sus hijos eran pequeños. En ella decía: «Nunca olvides quién eres, nunca dejes de lado tus sueños». Leyó esas palabras con lágrimas en los ojos. ¿Qué había quedado de aquella mujer que escribía con tanta determinación? ¿Dónde estaba ahora su voz? Esa noche, el sueño le trajo una imagen poderosa, un árbol de ramas retorcidas, con hojas marchitas, que seguía ofreciendo frutos que nadie recogía. Y en medio de ese árbol, una voz resonaba: «No puedes dar lo que ya no tienes». Al despertar, sintió un estremecimiento. Era como si su alma le estuviera pidiendo un alto. No podía seguir dando desde la carencia. No podía seguir sacrificándose por quien no sabía ver, ni agradecer, ni corresponder. Movida por esa intuición, decidió asistir a una conferencia sobre filosofía oriental que se anunciaba en el centro cultural de su barrio. No esperaba grandes revelaciones. Solo sentía la necesidad de escuchar algo diferente, de encontrar un respiro. El conferenciante era un anciano sereno, de voz pausada. Citaba a Confucio con una cadencia que parecía calmar el espíritu. En un momento dijo: «Hay 6 cosas que jamás debes hacer por quien no te valora, no porque sea indigno de tu amor, sino porque tu alma merece respeto. El sabio da sin perderse, el necio se pierde en lo que da». Esas palabras atravesaron a Isabel como un relámpago. Se quedó escuchando con el corazón abierto. No recordaba haber sentido en años tal claridad. Al terminar la conferencia, se acercó al anciano. Con voz temblorosa dijo: «Maestro, ¿cómo se sabe cuando uno ha dado demasiado?». El hombre sonrió suavemente. «Cuando al mirar dentro de ti, ya no encuentras alegría en lo que das, sino resentimiento o cansancio.
Cuando das esperando que te vean y te duele que no lo hagan, ese es el límite que tu alma te muestra. No lo ignores. Esa noche, Isabel encendió una vela en su habitación. Se sentó frente a ella y escribió en su cuaderno: ¿qué he estado dando que no me corresponde dar? ¿Qué estoy entregando por miedo a no ser amada? Las respuestas llegaron lentas, dolorosas, pero liberadoras. Había dejado de decir no, había renunciado a sus propios espacios, había tolerado faltas de respeto en nombre del amor, había escondido sus propias necesidades para sostener un equilibrio que ya no existía. Durante los días siguientes, inició un pequeño ritual. Cada mañana, al encender su vela, repetía: mi valor no depende de cuánto doy, mi dignidad es sagrada. El cambio no fue inmediato. A veces, el antiguo hábito de complacer sin medida regresaba con fuerza. Pero poco a poco, comenzó a poner límites suaves, a expresar sus necesidades, a decir no cuando antes callaba. Un día, su hijo mayor le pidió un favor que implicaba un gran esfuerzo para ella. Por primera vez en años, respondió con honestidad: «Hijo, hoy necesito cuidarme, no puedo hacerlo». Al otro lado de la línea hubo un silencio sorprendido. Luego, su hijo respondió: «Te entiendo, mamá. Está bien». Isabel colgó con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por el alivio de haber honrado su propia voz. Con el tiempo, comprendió que no se trataba de amar menos, sino de amar de otra manera. Un amor que no implique autoaniquilación. Un amor que respete tanto al otro como a uno mismo. Confucio decía: quien se ofrece sin respeto por su propio ser, enseña al otro a no respetarlo. Isabel había aprendido que poner límites no era egoísmo, sino una enseñanza silenciosa. Al cuidarse, mostraba a los demás cómo debía ser cuidada. Hoy, al encender su vela, repite un nuevo mantra: doy desde mi plenitud, no desde mi vacío. Y en cada gesto, en cada decisión, honra esa verdad. Porque hay cosas que jamás debemos hacer por quien no nos valora, no por orgullo, sino por dignidad. No por castigo, sino por amor a uno mismo. Y en ese amor, Isabel ha renacido. Las semanas pasaban y en apariencia todo seguía igual. Isabel seguía viviendo en la misma casa, siguiendo sus rituales sencillos, hablando de vez en cuando con sus hijos, pero en su interior algo había comenzado a cambiar de forma irrevocable. Donde antes había una necesidad inconsciente de demostrar su valor a través de su entrega constante, ahora empezaba a nacer un espacio de silencio interior. Un lugar en el que podía sentarse, respirando hondo, sin la urgencia de hacer, de complacer, de sacrificarse. Pero ese camino no era lineal. Como todas las sendas del alma, estaba lleno de sombras inesperadas. Uno de los mayores desafíos apareció una mañana cuando su hijo menor, con voz afectuosa pero cargada de costumbre, le dijo al teléfono: «Mamá, ¿puedes encargarte esta semana de la niña? Me ha surgido un viaje importante». Antes, la respuesta habría sido automática, un sí inmediato, acompañado de la sensación interna de estar siendo útil, necesaria. Esta vez, Isabel vaciló. No por falta de amor hacia su nieta, sino porque en su agenda ya había planeado asistir a un taller de pintura que deseaba profundamente. Sintió el antiguo impulso de ceder, de borrar sus propios planes en nombre de un amor que confundía con deber. Y en ese instante, una voz interna resonó con claridad: «Si vuelves a negarte a ti misma, volverás a perderte». Respiró hondo. Con suavidad, dijo: «Cariño, esta vez no puedo. He hecho un compromiso conmigo misma. Otra vez, con gusto lo haré, pero hoy necesito respetar mis planes». El silencio al otro lado de la línea fue largo. Isabel sintió una punzada de culpa, como un viejo reflejo que aún no había desaparecido. Durante todo el día, la inquietud la acompañó. No por la decisión tomada, en el fondo sabía que era la correcta, sino por el temor profundo de estar perdiendo el afecto de su hijo
al poner ese límite. Aquella noche, más inquieta que de costumbre, encendió su vela buscando consuelo. Cerró los ojos, intentando calmar la marea de pensamientos, y en ese espacio entre la vigilia y el sueño, se encontró de nuevo en aquel salón del centro cultural. El maestro estaba allí, sentado bajo la misma lámpara tenue. Isabel se acercó, llevando en el rostro la pregunta que quemaba su pecho. Maestro, ¿cómo se suelta el miedo a perder el amor de quienes uno ama cuando se empieza a decir no? El anciano la miró con ternura. Sus palabras fueron pausadas, como gotas de agua que tallan la piedra. Hija, el miedo a perder es el lazo más sutil que nos encadena. Pero pregúntate, ¿qué es lo que temes perder realmente? ¿El amor verdadero o la ilusión de control sobre ese amor? Isabel quedó en silencio. Nunca había formulado la cuestión en esos términos. El maestro prosiguió. El amor auténtico no depende de tu sacrificio. Quien te ama de verdad, te amará también cuando digas no. Pero si tu amor se construye sobre la necesidad de ser indispensable, entonces cada no será vivido como traición, no por el otro, sino por ti misma. Isabel sintió que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Comprendió, con una lucidez dolorosa, que durante años había temido ser reemplazada, olvidada, si no estaba siempre disponible. Y ese temor la había llevado a una forma de esclavitud invisible. El maestro añadió, Confucio decía, el sabio sabe cuándo callar, cuándo actuar y cuándo retirarse, y en su retiro no pierde su esencia. Aprenderás que hay actos de amor que son más auténticos cuando se sostienen en la libertad, no en el miedo. Al despertar, la claridad del sueño persistía en su mente como un perfume sutil. Aquella mañana, al encender la vela, añadió una frase nueva a su ritual. Me libero del miedo a perder. Me abrazo en mi verdad. Durante los días siguientes notó cómo esa decisión empezaba a transformarla. Al principio, el antiguo reflejo de complacer sin medida seguía apareciendo. Cada vez que recibía una solicitud, el primer impulso era ceder, posponer sus propios deseos. Pero en esos momentos respiraba hondo y recordaba, si me pierdo por miedo a perder, ya he perdido lo esencial. No todos comprendían de inmediato este cambio. Su esposo, acostumbrado a su disponibilidad constante, se mostró incómodo cuando Isabel empezó a reservar tardes para sí misma. Una noche, con tono entre queja y desconcierto, le dijo, «Últimamente parece que siempre tienes cosas que hacer. Antes estabas más para los demás». Isabel lo miró con calma. No había rabia en su mirada, solo firmeza. «He comprendido que no puedo dar desde el vacío. Necesito también estar para mí». El diálogo no fue fácil, pero marcó un hito. Por primera vez, Isabel estaba eligiendo su bienestar sin justificarse ni sentir culpa. El miedo seguía presente, en ocasiones disfrazado de duda. ¿Estaría dañando sus vínculos al cambiar? ¿Perdería el amor de sus seres queridos? Pero en el fondo de su alma una certeza nueva crecía. Quien la amara auténticamente aprendería a respetar también sus límites, su espacio, su dignidad. Y poco a poco, algo inesperado empezó a suceder. Al poner límites desde la serenidad, sin reproche ni rencor, las relaciones se volvieron más auténticas. Los hijos comenzaron a valorar más su tiempo y su presencia. Su esposo, tras resistencias iniciales, empezó a reconocer su necesidad de espacio. Isabel comprendió que el amor que exige sacrificio constante no es amor verdadero, sino dependencia disfrazada, y que al cuidarse a sí misma, estaba enseñando a los demás una nueva forma de relacionarse. Un atardecer, mientras contemplaba el cielo encendido en tonos dorados, recordó de nuevo las palabras de Confucio. Uno enseña más por cómo camina que por lo que insiste en ofrecer. Su manera de caminar había cambiado, y ese cambio era su mayor enseñanza. Ahora sabía que el miedo a perder no debía gobernar su vida,
que era posible amar profundamente sin anularse, y que cada no pronunciado con conciencia era, en realidad, un sí a su propia alma. El río de la vida seguía fluyendo, pero Isabel ya no entregaba sus aguas sin medida. Había aprendido a cuidar su cauce, y en ese cuidado encontraba una nueva libertad. Los días se volvieron más suaves en la vida de Isabel, no porque los demás hubieran cambiado radicalmente, sino porque ella había aprendido a habitar su propia presencia con más verdad, con más dignidad. Había descubierto que cuando uno se ofrece desde el miedo, cada gesto se convierte en una cadena invisible, y que al romper esas cadenas, aunque el corazón tiemble, se abre un espacio nuevo, el de dar desde la libertad. Cada mañana seguía encendiendo su vela. Ese gesto simple se había convertido en un ritual de anclaje. La luz temblorosa le recordaba que el alma necesita su propio fuego, y que ese fuego no puede depender del viento de los demás. En uno de esos amaneceres de junio, mientras el aroma del café llenaba la casa, Isabel sintió la necesidad de escribir una carta. No a sus hijos, ni a su esposo, a sí misma. Tomó papel y pluma y, sin pensarlo demasiado, dejó que las palabras fluyeran. Querida Isabel, durante años diste todo lo que tenías, creyendo que así serías amada, reconocida, indispensable. Pero hoy sabes que el amor verdadero no exige que te pierdas. Hoy eliges darte a ti misma el respeto que siempre has ofrecido a los demás. Hoy eliges amar sin anularte, acompañar sin desaparecer, dar sin vaciarte. Y sabes que ese camino es el más difícil y el más hermoso. No temas, camina con tu alma erguida. Al leer sus propias palabras, lágrimas dulces brotaron de sus ojos. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Por la tarde, decidió volver al centro cultural. No había una conferencia anunciada, pero algo en su corazón la impulsaba a ir. Al llegar, encontró al maestro sentado solo en el jardín interior. Isabel se acercó, con la carta en la mano. «Maestro», dijo, «no vengo a preguntar nada hoy, solo a compartir que he comprendido algo esencial, que al cuidarme enseño a los demás a cuidar también lo que soy, y que ya no quiero volver a perderme por miedo a perder». El anciano sonrió, con esa mirada que abraza sin palabras. Tomó la carta, la leyó en silencio y luego con voz suave dijo: «Hija, el árbol que cuida sus raíces puede ofrecer sombra y fruto por más tiempo. Quien se olvida de sí termina por ofrecer ramas secas. Recuerda siempre, uno enseña más por cómo camina que por lo que insiste en ofrecer». En ese instante, Isabel sintió que un círculo se cerraba. Comprendía ahora, con todo su ser, el sentido profundo de aquellas palabras que tantas veces había escuchado. De regreso a casa, tomó un pequeño cuenco de cerámica, uno que había heredado de su abuela, y colocó dentro la carta que había escrito. La cubrió con pétalos secos de lavanda. Era su manera de honrar ese nuevo pacto consigo misma. Cada vez que dudara, que sintiera el antiguo impulso de complacer sin medida, abriría el cuenco, releería sus palabras, respiraría el perfume de los pétalos y recordaría: mi alma no es moneda de cambio, mi dignidad es sagrada. Con el paso de las semanas, Isabel notó cómo sus vínculos se reconfiguraban. Algunos amigos, acostumbrados a su disponibilidad constante, se alejaron. Otros, en cambio, comenzaron a acercarse con más respeto, con más autenticidad. Sus hijos, al principio sorprendidos, fueron poco a poco reconociendo el nuevo equilibrio de su madre. Su hijo menor un día le dijo: «Mamá, te siento más luminosa, más tú. Me alegra verte así». Isabel sonrió. No necesitaba más. Su manera de caminar había cambiado. Y en ese caminar estaba sembrando una enseñanza silenciosa. El río de su vida seguía fluyendo, pero ahora sus aguas tenían cauce propio. No se desbordaban en tierras que no sabían acogerlas.
Y en ese fluir consciente, Isabel encontraba una paz que jamás había conocido. Porque hay cosas que jamás debemos hacer por quien no nos valora. No por orgullo, sino por amor propio. No por castigo, sino por respeto a nuestra alma. Y cuando uno honra ese respeto, el amor que ofrece se vuelve más libre, más verdadero. Antes de apagar la luz aquella noche, Isabel realizó un gesto simbólico. Tomó una pequeña semilla de lavanda y la plantó en una maceta nueva. Mientras cubría la tierra con sus dedos, susurró: que esta nueva vida me recuerde siempre que crecer no es desaparecer, que florecer no es anularse, que dar es hermoso, cuando uno no se pierde en el dar. La vela seguía encendida. La semilla, ahora en la tierra, contenía la promesa de un renacimiento. Y en ese gesto simple, Isabel cerraba un ciclo y abría otro. Porque al final, como enseñaba Confucio, donde no llega la palabra, el silencio enseña. Y en el silencio de su alma, Isabel había aprendido la lección más profunda de todas. Si esta historia tocó tu corazón, comenta: yo también lo viví. Tu experiencia puede iluminar el camino de otra persona. Y si este video resonó en tu alma, no camines solo. Confucio decía: donde hay búsqueda sincera, debe haber camino compartido. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este círculo de sabiduría. El tiempo no espera, y cada nuevo video aquí puede ser un paso más hacia tu paz interior. Suscríbete ahora.